Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Esta tarde no habrá vídeo de mercados y este fin de semana tengo programados dos vídeos, uno para el sábado y otro para el domingo. El del sábado hablará de cómo ha cambiado la volatilidad de Bitcoin, cómo ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Y el del domingo, un análisis de todo el ciclo actual por ondas de Elliot, ¿vale? Así que bueno, tenéis ahí vídeos interesantes, pero no habrá vídeo, digamos, en directo. No habrá análisis del mercado. Aunque creo que con lo que digamos hoy, el fin de semana más o menos quedará retratado. Ya venimos avisando de qué es lo que esperamos. Y bueno, una noticia que quería comentar, bueno, un comentario aquí que hay de Bitwise que dice que ve una aceleración histórica que grandes bancos correrían hacia cripto en 12 meses. A ver, se está esperando la regulación en Estados Unidos. Ya sabéis que andamos con que si se aprueba la ley Clarity o no se aprueba. Bueno, y los bancos están esperando también a eso, claro. Evidentemente quieren ver dónde se meten y cómo está todo regulado, ¿no? Claramente antes de entrar, pero están deseando entrar muchos de ellos, según nos dice aquí el CEO de Bitwise. Más que nada porque nos dice que habló con uno de los grandes bancos de Estados Unidos antes de hacer esta entrevista y dijo que un alto ejecutivo le compartió que la dirección de la entidad había dicho que el banco necesita pasar de 0 a 500 millas por hora en cripto. ¿Vale? El ejecutivo remarcó que una institución bancaria rara vez se mueve con esa velocidad en cualquier área, por lo que considera que esa frase es una señal extraordinaria del momento actual. En otra relación con una entidad bancaria, añadió, el equipo directivo dio a ciertas divisiones solo 100 días para definir una hoja de ruta vinculada a cripto. O sea que los bancos ya saben que está pronta la regulación, los bancos saben que tienen que hacer algo en cripto, saben que no se pueden quedar dormidos porque si no los exchange que ya están utilizando criptomonedas y que están dando rendimientos con stablecoins se los comen, entonces seguramente van a empezar a eso, a moverse rápido para hacer algo, para contrarrestar esa ventaja que le llevan los exchange de criptomonedas. Todo esto además, seguramente acabará beneficiando a MicroStrategy, más que nada porque en cuanto la regulación sea real, sea ya evidente, lo que he comentado de MicroStrategy, de dejar los Bitcoin en depósito de garantía para coger un préstamo y utilizar ese dinero para comprar letras del tesoro y con eso pagar los intereses, e incluso sacar beneficios, eso cambiaría la perspectiva de muchas personas sobre MicroStrategy. Ahora no están viendo el potencial de MicroStrategy. La gente solo está viendo, oh, va a tener que pagar intereses y no ganan nada. ¿Con qué lo van a pagar? ¿Vale? Sin embargo, podrían dentro de muy poquito empezar a ganar. No solo para pagar los intereses, sino les sobraría. Y seguramente eso amplificaría el poder de compra de MicroStrategy de Bitcoin. Comprarían muchos más Bitcoin. Imaginaos que MicroStrategy dentro de 3 meses empieza a decir, bueno, nuestro modelo de negocio va a ser los Bitcoin que tenemos, los dejamos en depósito en un banco y el banco nos da la cantidad en efectivo que valen esos Bitcoin. Y además lo vamos a invertir ese dinero en letras del tesoro. Entonces, como las letras del tesoro van a ser a corto plazo, la cantidad de Bitcoin que nos preste el banco va a ir evolucionando. O sea, ahora nos presta 100.000 millones, los invertimos en letras del tesoro, pero si la semana que viene, cuando venzan las letras del tesoro a corto plazo, los Bitcoin valen 120.000, pues le pedimos 120.000. Si valen 80.000, pues le pedimos 80.000. Nunca va a tener problemas, porque siempre va a ser inversiones en el corto plazo y a lo largo del año tendrá muchos ingresos. Ingresos más que suficientes para pagar los intereses de las STRC y seguramente para pagar mucho más, con lo cual invertirá mucho más en Bitcoin. Invirtiendo mucho más en Bitcoin, pues podrán pedir más colateral en dólares, podrán invertir más dinero en renta fija estadounidense y podrán ganar más dinero. Con lo cual, todavía no hemos visto todo el potencial de MicroStrategy. Lo veremos cuando la regulación esté aprobada, muy probablemente. Seguro que esa es la estrategia, o muy parecido a eso que estamos diciendo, va a ser la estrategia de Michael Saylor. Michael Saylor no es tonto, está acumulando y seguramente que luego tiene varias cartas todavía por sacar, ¿vale? Una de ellas seguramente será esa. Bueno, en cuanto al mercado, ayer decíamos que
probablemente iríamos rápido hacia la zona de los 72.264. Ya ha llegado, como veis. Hemos subido hasta ese nivel. Ahora tiene que superarlo en este gráfico horario, pero vamos a ver primero los gráficos de mayor tamaño, ¿no? Ya hemos terminado la vela mensual ayer. Ayer fue el último día de mes, terminó en positivo, envolviendo la vela del mes anterior, envolviendo parte de la vela bajista de febrero. Y hemos empezado un nuevo mes. Y este mes es muy interesante porque si superamos la zona de resistencia, que son los 79.000 prácticamente, en mensual, estaremos rompiendo también al alza en gráfico mensual, ¿vale? Y apuntaremos hasta esta línea roja que está ya por la zona de 94-95. Eso en el largo plazo con el gráfico mensual. El gráfico semanal también está terminando mejor que lo que ha empezado la semana, poco a poco recuperando esta vela y como dijimos ayer, muy probablemente, y esto ya sirve para el sábado y domingo, muy probablemente entre el sábado y domingo intente cerrar cerca de la apertura de la vela anterior, es decir, con pocas pérdidas o ninguna, ¿vale? A pesar de que durante la semana hemos ido a buscar apoyo en la línea de tendencia, como veis aquí la mecha está prácticamente tocando la línea, pero nos estamos yendo para arriba poco a poco. En el gráfico diario también hemos rebotado en la línea de tendencia claramente, esa línea verde que tenemos ahí, y estamos otra vez saliendo hacia arriba, hacia la resistencia de los 78.738, que ya dijimos que muy probablemente hasta la semana que viene no vuelva a atacar. Decíamos que incluso el domingo tenía alguna opción de ir hacia esa línea y sigue teniéndola, pero lo más probable es que ya sea la semana que viene cuando la ataque e intente superarla. Veremos si lo supera, porque un ataque no quiere decir que lo supere. Ya hemos atacado esa línea una vez, no lo hemos conseguido. Vamos a ver si a la segunda somos capaces de superarla. Y en el gráfico horario, pues lo que os he dicho, nos estábamos apoyando en esta línea verde también. Perdón, en esta línea azul. eh, y hemos rebotado hacia la zona de los 77.264, que era lo que os comentaba ayer. Superando esa línea de 77.264, el siguiente punto son los 77.645 y ya por encima de eso prácticamente nos iríamos entre 78.500 y 78.700, que es ya la resistencia clave y que ya digo, podíamos acercarnos incluso el domingo, pero bueno, yo creo que ya hoy es viernes, sábado ya sabéis que es una jornada que normalmente suele ser de transición. Puede que sí, puede que el domingo, si las cosas van bien, pues nos acerquemos, pero lo normal es que sea ya la semana que viene cuando hagamos el intento serio de romper esos 78.738. Como veréis el domingo en el análisis de onda de Elliot, la corrección de Elliot, la última onda a la baja terminó en 60.000. Bueno, no os voy a desvelar más, ya lo hemos comentado de todas formas, las últimas 5 ondas a la baja de esa onda C ya las comentamos hace poco, pero bueno, ahí está el análisis completo desde que empezó el ciclo. Así que bueno, pues os recomiendo que veáis ese vídeo. Bien, dicho esto de Bitcoin, vamos a mirar un poco qué están haciendo los mercados tradicionales, porque ayer tuvimos una subida espectacular también en las bolsas. Fijaros el SP500 qué vuelta se ha dado, de estar corrigiendo los últimos días un poco a saltar rápidamente hacia máximos otra vez con una fuerza tremenda. Hoy está subiendo un 0,20% solamente y posiblemente vaya un poco hacia atrás después de la gran subida de ayer, pero las cosas pintan muy bien en los mercados en general, teniendo en cuenta que el petróleo sigue estando en 111, ¿eh? 111. Es verdad que parece que se ha frenado un poco en esta zona y que podría corregir hacia la zona de 104 en las próximas jornadas, pero está muy alto. Y sin embargo los mercados ahí siguen con una fuerza tremenda. El Dow Jones ayer pegó una subida espectacular, el do de pecho comparado con otros índices, y se acerca a los máximos, que aquí también nos falta eso, un máximo del Dow Jones, porque los demás índices están muy por encima de los máximos, pero el Dow Jones no. Entonces, hasta que el Dow Jones no pase a máximos históricos, todavía seguramente no habrá una corrección. Cuando pase a máximos históricos el Dow Jones, todos los índices están ya muy arriba y podría venir una corrección puntual, evidentemente, pero normal en cualquier mercado para consolidar un poquito toda la subida que tenemos, porque fijaros qué subida en el SP500, qué subida en el Nasdaq, ¿vale? Y bueno, el DAX cerró ayer con una subida del 1,41, hoy está cerrado por festivo, por eso pues entre otras cosas no habrá vídeos de mercado en el día de hoy.
Ya que no habrá vídeo de mercado, vamos a comentar un poquito cómo está todo. El petróleo ya hemos dicho que está alto, pero parece que se ha frenado y puede caer hasta 104. El oro y los metales preciosos se van hacia abajo. Ya veis que han rebotado un poco en el día de ayer, pero no han salido de este movimiento a la baja que nos puede llevar hacia la zona de mínimos que hicimos en marzo, otra vez, o incluso por debajo. También la plata, como veis, y el platino. Aunque rebotó ayer, pues hoy también va para abajo. Y en las divisas, pues como estamos con los mercados en positivo, el euro vuelve a subir, el dólar vuelve a perder dinero. Vuelve a perder comparado con otras divisas, perdón. Y nada, lo dicho, gráfico sigue teniendo una pinta buenísima. De momento está haciendo las cosas de manual, o sea, rompe la línea, se baja a apoyar en la línea, rompe el doble suelo, se baja a apoyar en el doble suelo, porque el 74.900 no solo era la línea antes de ayer, sino que era el doble suelo también, o sea, de libro. Está haciendo las cosas casi casi con escuadra y cartabón el gráfico, ¿no? Así que bueno, ya digo, buena pinta técnica, simplemente seguimos esperando la ruptura de los 78.738 y como primera resistencia después de eso es esta línea azul, que pasa por la zona de los 85.000 aproximadamente. Luego ya si miramos más arriba, sí que tenemos zonas de 90 y pico mil que corresponderían con la resistencia esa mensual que hemos dicho, pero me parece mucho para el corto plazo, así que seguramente tardará en llegar a esos niveles, porque como dijimos, seguramente tras romper los 78.738, aunque tenga un rally hacia 85.000, volverá seguramente luego a caer a estas zonas otra vez y estará 2 meses por estos niveles antes de salir ya definitivamente hacia niveles superiores. Vamos a mirar un poco las altcoins ya de repaso general y con eso terminamos. Vemos cómo la dominancia sigue subiendo. Sigue, ya sabéis que lo que sea subir la dominancia nos quiere decir que el mercado está cada vez más sano, es decir, cada vez entra más en lo valioso, no en lo especulativo, sino en la inversión que es Bitcoin. Y el resto pues va perdiendo terreno con respecto a Bitcoin. Seguramente contra el dólar en algunos momentos ganará, pero contra Bitcoin va perdiendo terreno. La diferencia además, como veis, en dominancia es notable con respecto a otras ocasiones, cuando todavía la especulación en las altcoins era brutal. Ahora ya pasó esa burbuja, en el año 2021 estalló la burbuja cripto, sin incluir ahí Bitcoin, estalló en el 2021 cuando hubo último movimiento especulativo brutal que llevó a la dominancia de Bitcoin al 40, que es absurdo. Y una vez que pasó esa vorágine especulativa en las cripto, pues la dominancia empezó a subir y no se ha bajado de esa zona de los 57. Ya dijimos hace tiempo que no iba a bajar de 55 probablemente la dominancia de Bitcoin. Evidentemente salieron los trolls a decir que vendrían a recordarme cuando estuviese la dominancia en 30. Pues ya veis que no. Estamos pasando ya la fase de corrección y ya está empezando a subir otra vez la dominancia. No nos hemos acercado ni por asomo a esa zona del 40 y no hemos perdido ni el 55% como veis, ¿no? Así que bueno, pues la cosa va quedando bastante clara ya en el mercado. Poco a poco la gente se ha dado cuenta de dónde está. Y bueno, vamos a hacer el repaso general. AAVE cayendo un 1,46 otra vez en los mínimos, ya sabéis que ha sido hackeada. Cardano también en los mínimos no termina de rebotar. Pensamos que sí va a haber un rebote en las altcoins, ¿eh? Que todo lo que diga en general de que es especulativo y tal, claro, es especulativo no quiere decir que no vaya a haber movimientos especulativos, los habrá, evidentemente. Lo que no son es tokens para invertir en el largo plazo, la mayoría de ellos, ¿vale? Bueno, BGB cayendo un 1,34, pero está empezando a salir del agujero, a pesar de la caída de hoy. BNB no termina de salir del agujero, se mete otra vez en los mínimos. Nada, de momento pues castigado. Ethereum, que he leído, por cierto, que hay spoils en algunas billeteras de Ethereum, están drenando algunas billeteras, o sea que ya veis que no hay nada seguro por ahí fuera de Bitcoin. Eh, bueno, Ethereum ha vuelto a caer un poquito más, pero está en una zona de soporte. A partir de ahí podría empezar a rebotar. Solana. Bueno, ya veis que van desapareciendo un montón de monedas que voy quitando por aquí de las que teníamos, que las van quitando de los exchange, etcétera. Bueno, al final
Habrá que hacer una limpieza general de todo esto que tengo aquí. Solana en tendencia bajista también de momento, y la línea de tendencia está un poquito más arriba. Hasta que no supere esa línea no tendrá un rebote serio. Tron cayendo un 1,17%. Bueno, yo creo que ya se ha metido en una dinámica un poco a la baja y seguramente seguirá cayendo hacia la zona de los 393, 394. Y XRP cae más, un 0,56%, alejándose cada vez más de los mínimos. Como veis, el gráfico va poco a poco desinflándose, 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 como es normal, por otra parte, ¿vale? Y nada más, eso es todo. Dejamos ahí a Bitcoin luchando por ponerse encima de los 77.264. Ahora mismo está en 77.129. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.